Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Renato Proaño y voy a explicar un poco acerca de la terapia humanista, las diferentes corrientes que están relacionadas a esta terapia y también sus orígenes y cuáles son sus fundamentos principales. Para comenzar, quisiera que entendamos cuál es el origen de la terapia humanista. Lo interesante es que la terapia humanista nace en torno al año 1962 en Estados Unidos y tenemos que considerar que para ese entonces existían dos modelos terapéuticos que eran los principalmente usados, que eran el modelo conductista de Skinner y por otro lado el psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, la terapia humanista intenta romper con estos determinismos de estos modelos terapéuticos y de esta forma se plantea como una tercera ola de las corrientes terapéuticas psicológicas. También busca integrar de una forma subjetiva la experiencia del cliente, tomando en cuenta al cliente como un todo, como un ser humano. Además, este ser humano no tiene una patología de por medio necesariamente. La psicología humanista intenta averiguar diferentes aspectos más positivos y sanos del ser humano. Algunos de los fundadores son los que vemos aquí, por ejemplo, Kurt Goldstein, Eric Fromm, Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, entre otros de estos fundadores que son bastante importantes y que cada uno desarrolló su teoría respectiva para la terapia humanista. Entendiendo ya el origen, tenemos que entender cuáles son sus principios. Entonces, para comenzar, tenemos que ver que se basa en la comprensión empática del cliente, al tomarlo en cuenta como un ser humano. Tenemos que respetar como terapeutas los valores culturales del cliente, además de explorar los problemas de una forma auténtica, es decir, presentándonos tal cual como somos ante nuestro cliente o paciente, como se llama en otras corrientes. Eh, Buscamos al principio de la terapia explorar cuáles son las expectativas de nuestro cliente y cuáles son las metas que quiere lograr, por qué razón está asistiendo a terapia. Y finalmente, estimulamos también la motivación del cliente a alcanzar esas metas o objetivos. Vamos a ver algunos de los enfoques. Los enfoques de la terapia humanista son la autoactualización de Abraham Maslow, la logoterapia de Viktor Frankl, la Gestalt, que es principalmente desarrollada por Peirce, PNL, EFT, Focusing y terapia centrada en el cliente. Ahora vamos a ir ahondando un poco más en algunas de estas terapias. Para entender la autoactualización de Maslow, lo primero que nos viene a la mente generalmente es la pirámide de necesidades y justamente la idea de Maslow es lograr desarrollar al cliente y ayudarle a alcanzar sus expectativas de tal manera que pueda cumplir con la autorrealización, que es el final de la pirámide. Entonces tenemos una base de necesidades fisiológicas, luego tenemos a la seguridad, a la necesidad de pertenencia, a la necesidad de estima, y al ir cumpliendo con cada una de estas necesidades por medio de objetivos que nos planteamos en terapia, logramos al final el estado de autorrealización, es decir, llegar a ser uno mismo. También Maslow planteó la motivación humana como un medio para poder alcanzar esta autorrealización. La logoterapia de Viktor Frank, por otro lado, nace debido a las experiencias tan duras que vivió Viktor Frank, un psiquiatra, en las épocas del Holocausto. Y esta se centra principalmente en encontrar un sentido a la vida y reencontrar el amor por la vida. Al estar él inmerso en circunstancias tan difíciles, encontró un medio para ayudar a otras personas que están en este tipo de circunstancias también a tener eh, una motivación con la cual salir adelante. La terapia Gestalt, que su principal exponente es Fritz Perls, se enfoca en el desarrollo personal y busca la recuperación de la capacidad de vivir en el presente, es decir, esta idea de poder ser espontáneo, de tener responsabilidad sobre nuestras propias acciones y de entender quiénes somos, tener un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Cuando vemos videos de Fritz Perls, vemos que son bastante crudos y confrontativos porque buscan sacar cuál es el verdadero ser del cliente. La PNL, que es algo que se ha escuchado mucho últimamente, eh, es una técnica de reformulación emocional que se basa principalmente en un estado neurohipnótico y en la gramática generativa de Chomsky,
que por medio del cambio de la palabra y de ciertas emociones que nosotros tenemos, podemos cambiar también el comportamiento. Entonces, al convencerlos de que una palabra es la más adecuada de determinada situación, vamos a como programar a nuestro cerebro para actuar de una manera diferente ante ese tipo de situaciones. Y finalmente quisiera ahondar en la terapia enfocada en la emoción de Leslie Greenberg, que se fundó en la década de los 60, y este es un enfoque con mucha evidencia científica de por medio, lo cual lo hace un enfoque muy interesante para poder explorar en terapia. Busca trabajar con las emociones tanto básicas como secundarias, que pueden ser adaptativas o desadaptativas, es decir, que permiten el funcionamiento correcto del cliente en un entorno determinado o que tal vez están en contra de ese bienestar. Deja fluir la emoción, o sea, la terapia se basa principalmente en que la emoción fluya, poder sentirla y lograr entonces la transformación sobre la misma. Estas son las referencias utilizadas durante este video y agradezco mucho su atención.